Desde el principio de la civilización, grandes culturas han proclamado su poder mediante la construcción de monumentos. Pero de todas las estructuras del mundo, ninguna es tan universal y duradera como la pirámide. Desde las selvas de México, a los desiertos de Oriente Medio, a las praderas de América, se elevan construidas de piedra, ladrillos de arcilla o tierra. A veces son tumbas de poderosos gobernantes. O teatros para sacrificios rituales. Pero siempre son escaleras hacia los cielos. Los lugares hacia los que nos sentimos atraídos cuando nos preguntamos sobre el misterio de la vida. Secretos de la antigüedad. Pirámides. Una tierra se ha convertido en sinónimo de pirámides más que ningún otro lugar del planeta. Egipto. Durante milenios, exploradores y viajeros han acudido a ver sus fabulosos tesoros. Sin embargo, en una tierra de tantos misterios, la enigmática forma de sus pirámides hace que resalten de un modo singular. En 1798, Napoleón invadió Egipto, centrando la atención del mundo en sus maravillas. En medio de la batalla, él también buscó inspiración en las pirámides. Soldados, exhortó a sus hombres. Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Para Napoleón, el atractivo de Egipto estaba compendiado en sus pirámides. Llevó consigo a más de 150 artistas, científicos e ingenieros para estudiarlas. Finalmente, sus ejércitos fueron derrotados. Pero a Napoleón se le atribuye el mérito de haber despertado la fascinación del mundo moderno por todas las cosas egipcias. Fueron sus soldados los que desenterraron la piedra Rosetta, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XIX. Con inscripciones en griego, además de los jeroglíficos, resultaría ser la clave para desvelar muchos secretos de los antiguos egipcios. Y fueron los artistas de Napoleón quienes dieron a la mayoría de los europeos el primer atisbo de esta extraordinaria civilización. Otros lo siguieron rápidamente. En 1838, David Roberts, el pintor británico, viajó desde Abu Simbel a Alejandría esbozando ruinas como el templo de Ramsés el Grande. El templo de Karnak y la misteriosa Esfinge. Pero nada le afectó tanto como las pirámides de Giza. Sus románticas imágenes impulsaron a una oleada de exploradores y buscadores de tesoros a experimentar el poder de las pirámides por sí mismos. Sin embargo, siguen siendo un enigma. En todo el mundo, solo los rascacielos rivalizan con ellas en altura. Pero ¿cómo pudieron construirlas los egipcios con las primitivas herramientas disponibles hace 5000 años? Los antiguos historiadores sugieren algunas respuestas. Los griegos clásicos, que también fueron grandes constructores, estaban fascinados por las pirámides. Heródoto creía que los bloques de piedra habían sido elevados y colocados con un sistema de grúas y palancas.
Según él, para construir las pirámides hicieron falta más de 100.000 esclavos trabajando durante 10 años, en turnos de 3 meses. En la actualidad sabemos mucho más sobre estas fabulosas estructuras. La teoría más aceptada mantiene que las pirámides fueron construidas no por esclavos, sino por un grupo de trabajo pagado formado por unas 20 o 30.000 personas. Fueron construidas como tumbas para faraones del Viejo Reino más de 2000 años antes de Cristo. Las inundaciones anuales del Nilo dejaban ociosos a los agricultores de Egipto de 3 a 4 meses al año, quedando así disponibles para los proyectos preferidos del faraón. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo construyeron las pirámides. Hoy se necesita un motor diésel de 350 caballos de potencia para levantar este bloque de granito de 7 toneladas. Sin embargo, muchos de los bloques de la Gran Pirámide pesan más del doble. ¿Cómo movían los egipcios tan grandes cantidades de piedra incluso antes de la invención de la rueda? La mayoría de los expertos creen que traían las piedras en barcazas y luego las arrastraban por unas rampas erigidas al lado de la pirámide en construcción. Hábiles canteros encajaban expertamente cada piedra al lado de su vecina, dándole a la pirámide su forma distintiva. Para los antiguos egipcios, los lados inclinados representaban rayos de luz, un camino por el que los faraones subían al cielo para encontrarse con Ra, el dios del sol. Como se lee en el texto de una pirámide: que el cielo refuerce los rayos del sol para ti, para que puedas ascender al cielo como el ojo de Ra. La pirámide más antigua de Egipto puede tener un aspecto un poco tosco, pero sigue siendo la vista más impresionante de Saqqara, a unos 50 kilómetros al sur de Giza. Llamada con frecuencia la pirámide de los escalones, fue construida por el faraón Zoser hace más de 4.500 años. En la época de Zoser, los faraones eran considerados dioses vivientes. Exigían tumbas impresionantes para asegurar su cómodo pasaje a la otra vida. Al arquitecto jefe de Zoser, Imhotep, se le ocurrió un grandioso plan para inmortalizar a su rey. Los faraones anteriores habían sido enterrados en tumbas de techo liso, hechas de ladrillos de arcilla, llamadas mastabas. Paso a paso, Imhotep puso mastabas una encima de otra, creando una escalera a los cielos. Su obra maestra alcanzó finalmente más de 60 metros de altura. En vez de hacerla de ladrillos de arcilla, la hizo de piedra para cerciorarse de que la tumba sería duradera y protegería a su rey. Debajo de la pirámide, el arquitecto diseñó un laberinto de cámaras y pasadizos llenos de trampas para disuadir a los ladrones. Antaño estuvieron llenos de tesoros y artículos domésticos, con la intención de que la otra vida fuera más confortable para el faraón. Pero estos laberintos tan cuidadosamente construidos no cumplieron su objetivo. La mayoría de las pirámides fueron saqueadas poco después de haber sido selladas, probablemente por algunos de los mismos hombres que las habían construido. Nunca se encontró una momia en el interior de una pirámide. Los faraones se dieron cuenta de que si querían la vida eterna, tenían que tener más cuidado sobre dónde dejaban sus restos. Los faraones egipcios posteriores escondieron sus tumbas en las colinas de Tebas, la nueva capital, que hoy en día se llama Luxor. Pero eso no puso fin a su manía de construir monumentos. Los faraones simplemente decidieron construirlos aparte de sus tumbas.
En lugares como Luxor y Abu Simbel, los faraones como Ramsés II erigieron estatuas y templos monumentales para cerciorarse de que su gloria nunca sería olvidada. Las obras de sillería egipcias siguen siendo el patrón con el que se miden todos los demás monumentos. Incluso los faraones posteriores reconocieron que las pirámides eran el máximo logro de Egipto. Y en la época de Cleopatra ya tenían más de 2000 años. Pero a pesar de su grandeza, estos monolitos de piedra no lograron cumplir su verdadero propósito: guardar los cuerpos de los faraones muertos. Les correspondería a otras culturas encontrar usos más vitales para la elevada forma de las pirámides. Miles de años después de que los egipcios hubiesen abandonado sus pirámides, los constructores de Oriente Medio seguían mirando a los cielos en busca de inspiración. Torres como esta de la ciudad iraquí de Samarra son descendientes de las pirámides, al estilo de Oriente Medio. De hecho, es probable que la bíblica Torre de Babel se pareciera mucho a esto. Las pirámides se elevaban por encima de muchas ciudades de Oriente Medio mencionadas prominentemente en la Biblia, como Nínive y Nimrud, hogar de los fogosos asirios. Y Babilonia, la ciudad que conquistó a los israelitas y destruyó Jerusalén. Sin embargo, en la época moderna, las pirámides de Oriente Próximo no parecían muy impresionantes. Hacía falta una gran fe para creer que los desmoronados montículos que salpicaban el desierto guardasen los secretos de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sin embargo, para los atrevidos exploradores, esta antigua tierra ofrecía tentadoras oportunidades. En el siglo XIX, los arqueólogos europeos descendieron sobre Oriente Medio en busca de pruebas de que las historias de la Biblia eran verdaderas. Finalmente llegaron a la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que actualmente es la nación de Irak. Los arqueólogos tuvieron un éxito mucho mayor al que habían soñado, al descubrir pruebas de pirámides en las antiguas ciudades de Asiria y Babilonia. Sus extraordinarios tesoros adornan ahora los museos de Europa, ocupando su lugar entre las maravillas de Egipto. Sin embargo, el objetivo de los arqueólogos del siglo XX era llevar la historia mucho más atrás, al principio de la civilización. ¿Qué mejor lugar que esta antigua tierra para buscar la primera pirámide del mundo? En 1922, un arqueólogo británico llamado Sir Leonard Woolley llegó a Irak a investigar uno de los montículos más prometedores. Se creía que contenía la bíblica ciudad de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham. Leonard Woolley estaba convencido de que su historia se remontaba incluso a tiempos anteriores. Durante una docena de años excavó la antigua ciudad con exquisito cuidado. Y efectivamente, en su centro descubrió una gran pirámide, la mejor conservada de todo Irak. Los textos antiguos la llaman un zigurat, una palabra semita que significa elevarse más.
Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Se habían inspirado los constructores de Ur en las pirámides egipcias? Leonard Bully siguió excavando. Bajo la pirámide encontró los restos de estructuras más antiguas. Finalmente, Bully obtuvo su respuesta. El pueblo de Ur había estado construyendo pirámides durante 5.000 años, unos 400 años más que los egipcios. Leonard Bully había encontrado pruebas de la primera pirámide del mundo. En lugar de piedra, la pirámide de Ur estaba hecha de cientos de miles de ladrillos de arcilla. En la actualidad, unos ladrillos de arcilla similares siguen siendo el material de construcción más común en Irak. Aunque la mecanización ha llegado, el proceso de fabricación de ladrillos con tacos de arcilla secándolos al sol sigue siendo igual que en la antigüedad. Pero existe una gran diferencia. Hace 5.000 años la tierra que rodeaba Ur no era un desierto. Sus campos eran fértiles y verdes, alimentados por el río Éufrates que fluía muy cerca de la ciudad. La gran ciudad de Ur dominaba la tierra en kilómetros a la redonda. Su pirámide era, en todos los sentidos, el centro de la ciudad, su templo y el lugar de sus ritos más importantes. Era aquí donde el gobernante cumplía con su papel de enlace entre su pueblo y los dioses. Sobre esta plataforma, muy por encima de la ciudad, entraba en los dominios de los dioses. La religión de estos antiguos pueblos de Oriente Medio era rica en mitos. Algunas de sus historias se convirtieron en el armazón para algunos de los relatos del libro del Génesis. Una historia habla de un jardín de pureza y tranquilidad, quebrantadas cuando el dios del agua comió una fruta prohibida. Tal como se describe, el jardín tiene un asombroso parecido con el jardín del Edén. Este tipo de relaciones animó a Leonard Bully en su búsqueda para demostrar que algunos relatos de la Biblia estaban basados en la historia. Pronto logró otro triunfo. Seis años después del inicio de las excavaciones, su equipo abrió una zanja que atravesaba en más de 20 metros el suelo de un antiguo cementerio. Entre capas llenas de restos de civilización, había más de 3 metros de cieno de río que no contenía nada. Los antiguos textos de esa época mencionan una inundación que destruyó cientos de comunidades. ¿Era la misma inundación que había impulsado a Noé a lanzar su famosa arca? Bully aprovechó la relación. El cieno resultó ser prueba de una inundación anterior a la de Noé, pero Bully ya había enganchado al público. Ahora seguían sus excavaciones con todo detalle. Ante los ojos del mundo, Leonard Bully presentó una imagen de lo que luego se conoció como Sumeria, la primera civilización del mundo. En Ur había más que una pirámide. Era una ciudad con calles de casas y tiendas de 4.500 años de antigüedad. La lista de primeros de los sumerios es larga. Ellos construyeron las primeras ciudades, tuvieron la primera escritura llamada cuneiforme y el primer gobierno organizado. Los sumerios incluso inventaron la rueda. Pero otro de sus inventos finalmente resultó ser su perdición. Los primeros ejércitos del mundo lucharon amargamente en las llanuras de Sumeria, enfrentados por los derechos al agua y otros recursos naturales. El poder de esta gran civilización se había agotado en el año 2000 a.C.
Finalmente la envolvió el desierto. La ciudad de Ur y su gran pirámide desaparecieron bajo la arena. Sin embargo, la forma de la pirámide y el ansia por construir cada vez más alto persistieron mucho después de que Ur y su gran pirámide hubiesen sido olvidadas, y no solo en Oriente Medio. No fueron solo los egipcios y los sumerios los que quedaron cautivados por la forma de las pirámides. A miles de kilómetros de allí, de un modo totalmente independiente, las civilizaciones del Nuevo Mundo construyeron pirámides propias. En el norte de Perú, la pirámide del Sol antaño rivalizó en tamaño con la gran pirámide de Egipto en Giza. Hoy es solo una fracción de lo que fue, deteriorada por los buscadores de tesoros. En México, el pueblo de Teotihuacán erigió algunas de las pirámides más impresionantes del mundo. Pero de todas las pirámides del hemisferio occidental, las mejor conservadas son las construidas por los misteriosos mayas en las profundidades de las selvas de Centroamérica. En el corazón de cada ciudad maya se erigía una pirámide. Era el escenario de extraños y sangrientos rituales, el centro de vida de un pueblo profundamente dramático. Sin embargo, su extraordinaria cultura estuvo perdida durante siglos, sepultada en el bosque lluvioso. El mundo no redescubrió a los mayas y sus pirámides hasta el siglo XIX. En 1839, John Lloyd Stephens, escritor de libros de viajes, y el pintor Frederick Catherwood realizaron un histórico viaje en busca de lo que se rumoreaba que eran las ciudades perdidas de Centroamérica. Después de días de viaje agotador, su guía los llevó finalmente a la ciudad de Copán. Aunque cubierta por la tierra y por la jungla, percibieron su grandeza. Los exquisitos dibujos de Catherwood dieron vida a su descubrimiento. Copán es conocida como el París del mundo maya. Sus templos, estatuas y pirámides muestran la elegancia y sofisticación de su ciudad hermana. En los dibujos de Catherwood, grandiosas pirámides emergen entre el vapor de la jungla. Caras de piedra se asoman entre los desmoronados muros. Si Copán es el París de los mayas, Tikal sería el símil de Nueva York. Sus plazas están coronadas por pirámides, una al lado de otra, en una versión maya de Park Avenue. Sus cimas sobresalen por encima de los árboles como rascacielos. Aunque Stephens y Catherwood no llegaron a Tikal, mucho más al sur, incluso ellos oyeron hablar de su grandeza. En su apogeo hace 1500 años, la ciudad abarcaba un área del tamaño de Manhattan y tenía una población de 40.000 personas. En aquellos tiempos, sus pirámides estaban pintadas de brillantes colores. El rojo profundo utilizado por los mayas era muy adecuado, ya que para ellos no había nada tan importante como la sangre. Los mayas creían que los dioses habían dado su sangre para darle vida al hombre. En lo alto de la más sagrada de las pirámides de la ciudad, el rey maya volvía a realizar el espeluznante ritual, entregando su propia sangre para dar vida a su pueblo. Según un relato, el rey agujereó la lengua de la reina.
Un trozo de cuerda insertado a través de la herida guiaba la sangre hacia un papel que había abajo. Luego el rey extrajo sangre de su propio pene. Saliendo ante su pueblo, ofreció la sangre como sacrificio. Para el rey maya, la pirámide era a la vez el teatro más privado y más público. Un escenario para este sangriento ritual en el corazón de la vida maya. Lo elevaba por encima de su pueblo, ya que nadie, excepto los sacerdotes y la realeza, podían subir los escalones de la pirámide sagrada. Todo este fantástico ritual era desconocido para Stephens y Catherwood, mientras continuaban explorando las ciudades perdidas de los mayas. De hecho, en su época, la mayoría de la gente creía que las pirámides mayas habían sido construidas por los egipcios o los fenicios, antiguos viajeros que habían dado la vuelta al mundo llevando sus conocimientos sobre la construcción de pirámides a las selvas. En sus libros pioneros publicados en 1840 e ilustrados por Frederick Catherwood, John Lloyd Stephens fue el primero en insistir en que las ciudades perdidas tenían que haber sido construidas por nativos americanos. Pero pasaría otro siglo hasta que otro descubrimiento igualmente asombroso revelase verdaderamente los secretos de las pirámides mayas. Los arqueólogos se lo habían estado preguntando durante años. Antaño en las pirámides egipcias había habido tumbas. ¿Sería posible encontrar a un rey muerto en el interior de una pirámide maya? Alberto Ruth, un arqueólogo mexicano, llevaba 4 años excavando en la ciudad de Palenque cuando realizó un asombroso descubrimiento. Unas escaleras escondidas conducían a una cámara funeraria en lo más profundo del centro de la pirámide. Adelante. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3. Entre la penumbra surgió una visión de cuento de hadas. Una visión fantástica, etérea, de otro mundo. Nuestros ojos fueron los primeros que la vieron, después de más de 1000 años. Aquella misteriosa cámara subterránea protegía el sarcófago de un hombre enterrado en el más grandioso de los estilos. Su descubrimiento disparó una frenética actividad para descifrar los escritos que rodeaban su tumba. Tardaron 15 años, pero los arqueólogos por fin lograron saber su nombre. Era el rey Pakal, el 10º de un linaje de gobernantes de 3 siglos de antigüedad. Gobernó Palenque durante casi 70 años, uno de los reyes más poderosos de la historia de las Américas. El descubrimiento de la tumba oculta de la pirámide fue un punto de inflexión importante para que pudiéramos comprender al pueblo maya, ya que al igual que la piedra Rosetta descifró los jeroglíficos egipcios, las inscripciones de la tumba de la pirámide ayudaron a los arqueólogos a descifrar el código maya. Ahora cada año aprendemos más sobre esta extraordinaria cultura. Las pirámides mayas siguen figurando entre los monumentos más impresionantes del Nuevo Mundo. Sin embargo, y asombrosamente, estas famosas ruinas no son más que la punta del iceberg. Se calcula que un 60% siguen camufladas por la selva, esperando ser descubiertas. De todos los antiguos constructores de pirámides de las Américas, los mayas fueron los únicos que desarrollaron un complejo sistema de escritura. Hemos aprendido los secretos de sus pirámides por medio de sus propios escritos. En los restantes lugares del hemisferio, las pirámides siguen siendo mucho más misteriosas.
sobre todo en un increíble lugar situado a 40 kilómetros al norte de Ciudad de México. Los aztecas lo llamaron Teotihuacán, o Ciudad de los Dioses. Al encontrar sus abandonadas ruinas cerca de su hogar en el siglo XIII, los aztecas quedaron anonadados. Creyeron que solo los dioses podían haber construido aquellas enormes pirámides. Fue aquí, razonaron, donde los dioses crearon el sol y la luna. Y así, los aztecas le llamaron a la mayor de ellas Pirámide del Sol y a su impresionante vecina Pirámide de la Luna. Al gran bulevar que había entre ellas lo llamaron la Avenida de los Muertos. Siglos después, el misterio sobre quién realmente construyó estas asombrosas pirámides todavía está empezando a vislumbrarse. Los arqueólogos llevan años excavando las ruinas de Teotihuacán. Pero los descubrimientos continúan produciéndose. Recientemente los descubrimientos más emocionantes se han realizado debajo de la Pirámide de la Luna. 50 centímetros, medio metro. Sí, y está completo. Bien trabajado, bien tallado. Los arqueólogos han hecho túneles hasta el interior de sus entrañas en busca de los secretos de la pirámide. Su mayor esperanza es encontrar el cuerpo de un gobernante muerto. En 1999 se aproximaron mucho a ello. Estas imágenes no se habían visto nunca en televisión. Revelan una cámara funeraria en el interior de la pirámide. Docenas de esqueletos humanos y de animales yacen por doquier, ordenados al estilo de un ritual de sacrificio. Estos no fueron los primeros sacrificios humanos encontrados en Teotihuacán. Se han desenterrado víctimas debajo de las 3 pirámides más importantes de la ciudad. Los expertos creen ahora que sacrificaban a personas, niños incluidos, en cada fase de la construcción de estos grandes edificios. Debajo de la Pirámide de la Luna, los arqueólogos han identificado 5 de dichas fases, datando la primera de ellas de hace al menos 1800 años. Es probable que cada una de ellas fuese dedicada con los cuerpos de docenas de víctimas. Desde sus principios poco después de la época de Cristo, la ciudad de Teotihuacán parece haber sido un gran centro espiritual. Un lugar de peregrinación para honrar a los dioses. Cada una de estas pirámides estaba dedicada a un dios distinto. La pirámide que los aztecas llamaron Pirámide del Sol fue construida sobre una cueva sagrada. Tiene la altura de 20 pisos, construida con ladrillos secados al sol y cascotes. Parece haber sido modelada en una gran montaña cercana. Quizá la única pirámide del mundo cuya fuente de inspiración sea tan claramente visible. Esta espeluznante escultura se encontró enterrada cerca de allí. Se cree que simboliza el descenso del sol hacia el mundo de los muertos al final del día. Pero el sol no era el dios más poderoso de la ciudad, como lo era en muchas de las antiguas culturas. La pirámide más antigua de la ciudad estaba dedicada a una diosa. De su cabeza brota un árbol de la vida. Hoy nadie sabe su verdadero nombre, pero parece haber estado relacionada con la naturaleza y la creación. En la pirámide de la serpiente emplumada, en contraste,
el conjunto de imágenes es oscuro y grotesco. Bajo este templo se han encontrado más de 130 víctimas de sacrificios. Estas cabezas esculpidas brillaron antaño con vivos rojos y verdes. De hecho, toda la ciudad estuvo pintada con colores fuertes. Debió de haber sido asombroso verla en su apogeo hace unos 1500 años. Aunque una buena parte de Teotihuacán continúa siendo un misterio, sí sabemos que en su época la ciudad no tenía igual en el hemisferio occidental, siendo tan grande y tan magnífica como su contemporánea, la Roma imperial. 200.000 personas llegaron a vivir en bloques de apartamentos, algunos muy lujosos. Las paredes todavía muestran restos de hermosos frescos. En la actualidad, miles de turistas suben cada año los empinados escalones de la pirámide de la Luna para disfrutar de la extraordinaria vista de toda la ciudad. Desde aquí es fácil imaginar por qué los aztecas creían que estas pirámides habían sido construidas por los dioses. Pero por motivos desconocidos, aquellos mismos dioses parecieron ponerse en contra de la ciudad. Las pruebas sugieren que un violento incendio se extendió por todo Teotihuacán hace unos 1300 años. Abandonada por sus habitantes, la gran ciudad se convirtió en un lugar sin nombre y se perdió su historia. Quizá los arqueólogos consigan restaurar su historia perdida, como hicieron con la de los mayas. Mientras tanto, la búsqueda de una tumba real en el interior de estas pirámides continúa. Norteamérica también cuenta con su parte de pirámides, aunque muchas desempeñan el papel de casinos y arenas deportivas. Lo que muchas personas no saben es que también tiene algunas pirámides auténticas, tan grandiosas como las del mundo antiguo. Si Egipto tiene la más alta, Sumeria la más antigua y México la más espectacular, sorprendentemente Estados Unidos tiene la mayor pirámide del mundo. Entre los maizales y las praderas del corazón de América hay una pirámide que abarca más espacio que la mayor pirámide de Egipto. Es la pieza central de lo que hace 1000 años fue uno de los mayores centros urbanos de Norteamérica, la antigua ciudad de Cahokia. En la actualidad, Cahokia, cerca de Saint Louis, parece ser poco más que un puñado de colinas cubiertas de hierba. Pero antaño se encontraba en el interior de una gran empalizada, una ciudad con más de 120 pirámides de tierra. Pero esta es la mayor. Los murales basados en las excavaciones nos dan una idea del aspecto de la ciudad alrededor del año 1150. Cahokia fue construida por una civilización que prosperó en las fértiles llanuras del río Mississippi. Los arqueólogos los llaman mississippianos. El río era su medio de vida. Las pruebas indican que sus botes fueron tan al norte que llegaron al lago superior en busca de cobre, y hasta el Golfo de México por el sur para el trueque de conchas. El asentamiento que creció en este punto fundamental se convirtió en la mayor ciudad de Norteamérica entre los siglos IX y XIV. Era tan grande como Londres en esa misma época.
Fue la culminación de siglos de construcción de pirámides a lo largo de la zona oriental de Norteamérica. Los primeros exploradores y pioneros se encontraron con estos montículos cuando avanzaban hacia el oeste. Muchos notaron su extraordinario parecido con las grandes pirámides de México y Egipto. Pero al igual que las pirámides mayas, estos montículos de tierra eran un misterio. En el período colonial, los nativos americanos habían abandonado la mayoría de ellos. Muchos colonos los consideraron una molestia y los destruyeron para hacer sitio para tierras agrícolas. Los primeros dibujos conocidos de la mayor pirámide de Cahokia incluyen una granja que fue añadida a su cumbre en 1831. Tampoco esta tardó en ser amenazada por la creciente urbanización. Algunos residentes de la localidad creían que las pirámides no habían sido hechas por el hombre, sino que se trataba de unas colinas que formaban parte natural del paisaje. ¿Y para qué salvarlas? En el siglo XX, los conservacionistas pidieron ayuda a los arqueólogos para salvar las pirámides de Cahokia. Las excavaciones no tardaron en demostrar, sin duda alguna, que los montículos habían sido hechos por el hombre. También se encontraron numerosos artefactos que atestiguaban la sofisticación de la cultura que allí había prosperado. Esta figura de arcilla nos muestra a una mujer cultivando la tierra con una azada que los cahoquianos incorporaron en una serpiente con cara de gato. Esta tableta y su alado guerrero con pico de halcón simboliza la reunión del cielo y la tierra. Al igual que sus artistas, los constructores de Cahokia eran personas con muchos conocimientos. La mayor de las pirámides indica una increíble comprensión de ingeniería terrestre. Los indios utilizaron suelo de diversas texturas en distintas partes de la pirámide para cerciorarse de su seguridad estructural y un drenaje adecuado. Más de 620.000 metros cúbicos de tierra llenan sus múltiples niveles que culminan en una cima llana. Las pruebas sugieren que en la cumbre antaño hubo un gran palacio para el jefe de Cahokia. Al igual que los reyes mayas, el jefe de Cahokia, llamado el Gran Sol, era un dios viviente para sus súbditos. Creían que era hermano del propio Sol. El Gran Sol salía cada mañana de su palacio, en lo alto de la pirámide, para saludar a su hermano, el Sol. Trazaba una línea en el cielo de este a oeste para indicarle al Sol en qué dirección debía viajar. Desde su atalaya podía ver la ordenada planificación de su ciudad, con sus pirámides menores situadas alrededor de las plazas. Un descubrimiento hecho en una de las pirámides menores revela el poder que tenía el jefe de Cahokia. En un modesto y pequeño cerro llamado Montículo 72, los arqueólogos descubrieron el lugar de un enterramiento, igual que ocurrió en algunas de las otras pirámides del mundo. En su interior encontraron los restos de un hombre que debió ser un gran jefe. Estaba postrado en un lecho de más de 20.000 pequeñas cuentas de concha, rodeado por una ofrenda de cientos de puntas de flecha. En las cercanías, los arqueólogos encontraron además los restos de más de 300 personas, entre ellas muchas víctimas de sacrificios. A pesar de su poder a principios del siglo XV, Cahokia y sus pirámides fueron abandonadas. Es posible que su declive fuese causado por un dilema moderno: el estrés urbano. Con 1.500 personas por kilómetro cuadrado, es probable que los residentes de Cahokia padecieran desnutrición y enfermedades.
En aquella época los bosques ya habían desaparecido, el suelo había perdido sus nutrientes, la ciudad no podía seguir sosteniendo a su amplia población. Pero los grandes montículos de Cahokia, empequeñecidos ahora por la ciudad de Saint Louis, marcaron antaño una civilización que podía rivalizar con cualquiera de las del mundo antiguo. ¿Qué significaron las pirámides para tantas distintas culturas del mundo? ¿Por qué las civilizaciones de Egipto, Oriente Medio y las Américas diseñaron independientemente la misma forma para sus monumentos más sagrados? Quizá la respuesta sea más sencilla de lo que pensamos. Las civilizaciones siempre relacionaron los lugares altos con lo divino, construyendo más y más alto con la intención de alcanzar los cielos. ¿Qué mejor forma que la pirámide para elevar al hombre en busca de sus respuestas?